Bien, vamos a explicar el Estado social y democrático de derecho. Ya hemos dicho que este concepto o esta idea que aparece en el artículo primero de la Constitución española nos viene, es, si queremos, una importación de la expresión que aparece en la Ley Fundamental de Bonn de 1949, cuando se nos habla del Estado de Derecho democrático y social. Ha habido distintas teorías y distintas interpretaciones sobre este concepto, sobre esta fórmula. Yo creo que la más adecuada es la que define la misma como una síntesis de una evolución de todo el Estado contemporáneo, de todo el Estado constitucional. Y esta síntesis reúne tres elementos que históricamente podríamos definir como Estado de Derecho, como Estado democrático y Estado social. El concepto de Estado de Derecho partiría de la propia Revolución Francesa, de los orígenes de la edad contemporánea. Por supuesto tiene antecedentes en un principio inglés que es el Rule of Law, que estaría en la base, ¿no? En realidad, Estado de Derecho lo que nos quiere decir es el sometimiento del poder al derecho. Por eso Estado de Derecho no es ni mucho menos una obviedad. No todo Estado es Estado de Derecho. No es lo mismo Estado con derecho que Estado de Derecho. El Estado de Derecho no es cualquier Estado en el que se produzcan normas, sino que es un Estado en el cual las normas jurídicas vinculan también a quienes ejercen el poder, vinculan a todos los poderes públicos. En realidad, esto, si consideramos toda la historia de la humanidad, es casi un milagro que empieza a producirse precisamente pues, a partir de la Revolución Francesa o de la independencia de las 13 colonias en los orígenes de la edad contemporánea. Sin embargo, en ese momento no se llama así, no se utiliza esa expresión Estado de Derecho. Más bien va a ser ya a lo largo del siglo XIX cuando se va a empezar a utilizar esa denominación. Ha habido dos autores que no hemos puesto aquí, pero que lo podemos mencionar, que son los primeros que establecen estas formulaciones, que se llaman Stahl, Robert Stahl, Stahl y Robert von Moll. Son los primeros que establecen estas formulaciones, digamos, de este concepto. Sin embargo, en el siglo XIX, digamos, la idea de Estado de Derecho, ahora vamos a analizar exactamente de qué se trata, pero la idea de Estado de Derecho se mantiene durante todo el Estado contemporáneo, pero en el siglo XIX es un Estado de corte liberal, mientras que en el siglo XX pasará a ser un Estado social y también un Estado democrático. Por eso, la idea de Estado de Derecho se mantiene todavía en la fórmula actual, pero ya en alguna medida se ha ido apartando de aquella configuración liberal. Bien, ¿cuáles son los principios o las características o los elementos que derivan de esa primera idea de Estado de Derecho? Bueno, pues ahí tenemos la separación de poderes, el reconocimiento y garantía de los derechos humanos. Estos dos pilares, que ya lo recordarán ustedes, aparecen ya en el artículo 16 de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 y los utilizábamos para definir el concepto garantista de Constitución, porque en efecto son dos pilares de ese concepto de Constitución, como lo son del propio concepto de Estado de Derecho, porque Estado de Derecho y Constitución nacen a la vez. Lo que sucede es que a lo largo del siglo XIX, luego ya hemos visto cómo la Constitución no se va a considerar una norma jurídica y por lo tanto vamos a tener este otro tercer principio, que es el principio de supremacía de la ley, o si queremos, el principio de legalidad, o imperio de la ley, se dice a veces imperio de la ley, supremacía de la ley, porque sería la norma suprema en la medida en que todavía la Constitución no se va a dedicar o no se va a considerar a lo largo del siglo XIX en Europa como una norma que prevalezca sobre el resto del ordenamiento. Bien, digamos imperio de la ley es expresión de la voluntad general, esta es una idea rusoniana y la ley prevalece, y una consecuencia de este principio es el principio
principio de legalidad de la administración, ¿no? La administración está sometida a la ley y la Constitución. Bien, luego, cuando se vaya a reconocer el carácter supremo de la Constitución, este principio de legalidad va a combinarse, pero esto ya será en Europa a partir del siglo XX, con el principio de constitucionalidad, ¿no? Con el principio de supremacía de la Constitución. Y entonces ya la ley siempre va a estar sometida a la Constitución. Bien, ahora nos interesa destacar que un punto importante, y es que cuando hablamos del reconocimiento de los derechos humanos, en el Estado de Derecho siempre se han reconocido los derechos humanos, pero estos han ido evolucionando. Quiero decir que en la primera fase, en la que llamamos Estado liberal de derecho, que en líneas generales abarca todo el siglo XIX, incluso en realidad pues hasta la Primera Guerra Mundial, en el Estado liberal de derecho no se reconocen todos los derechos, sino que se reconocen solamente los llamados derechos de libertad. Se reconoce la vida, se reconocen los derechos de libertad y se reconoce la propiedad. Los derechos de libertad pues son libertades como libertad de prensa, libertad religiosa, libertad de expresión, pero no otros derechos que van a aparecer más tarde, como veremos, como son los derechos del ámbito político y del ámbito social y económico. Por eso hablamos de un Estado liberal. El Estado liberal es la primera fase del Estado de Derecho. No, así como Estado constitucional en su sentido amplio, que abarcaría toda la edad contemporánea, y Estado de Derecho podrían ser sinónimos, en cambio Estado liberal es sinónimo de una primera fase del Estado de Derecho. Es aquella fase en la cual se reconocen solamente pues, estos derechos de libertad y también en la cual pues, todavía el principio de legalidad convive con un concepto de Constitución como documento político que todavía no se va a establecer, por lo menos en Europa, como una norma superior del ordenamiento. Es verdad que en Estados Unidos ya desde 1803 con la sentencia de Marbury versus Madison sí se establece la supremacía de la Constitución. En todo caso, este principio de legalidad existe en la medida en que todos los poderes y los ciudadanos están sometidos a la ley. Lo único que cuando se garantiza la supremacía de la Constitución, pues este principio se va a ver matizado porque la ley ya no va a ser la fuente suprema, sino que tenemos una fuente superior que es la Constitución. En todo caso, me interesa insistir en estos dos principios básicos del Estado de Derecho y en este tercero que luego va a ser matizado en su evolución posterior. También esto de los derechos humanos va a ser matizado, pero no matizado en términos de superado, sino ampliado. Es decir, la fase del Estado de Derecho liberal se quedaría solo con estos principios. Mientras que a estos añadiremos los propios del Estado democrático y los propios del Estado social. Pero esto va a ser ya en el siglo XX. ¿Qué es lo que sucede? Al final de la Primera Guerra Mundial, el Estado liberal ha entrado en una crisis bastante profunda. Una crisis que ya se anticipa desde finales del siglo XIX, donde tenemos los movimientos socialistas y donde tenemos, en realidad, que se ponen de manifiesto los problemas del Estado liberal, porque el Estado liberal, si bien es un gran avance frente a la monarquía absoluta, que es el modelo anterior, pero tiene también sus déficits y sus problemas. Primero, es un Estado que genera desigualdades. ¿Por qué? Porque solo reconoce la libertad, reconoce la igualdad formal como mucho, libertad, igualdad y fraternidad era el lema de la Revolución Francesa, pero ahí la igualdad es simplemente la igualdad de todos ante la ley. Y a partir de ahí los únicos derechos que se reconocen son derechos de libertad. ¿Quién puede ejercer los derechos de libertad? Pues el que tiene medios económicos. ¿De qué me sirve la libertad de expresión si pues en realidad no puedo ejercerla porque no puedo disponer de un medio de comunicación o porque no puedo crear mi propio medio de comunicación? Pues tiene mucho menos uso. ¿De qué me sirve el derecho de propiedad si no soy propietario de nada? ¿O de qué me sirve la libertad de empresa si no tengo medios para fundar ni para emprender nada? Bien, todas estas contradicciones del Estado liberal generan que durante el siglo XIX este Estado se convierta no tanto como no es un Estado democrático, sino más bien un Estado relativamente elitista, en el cual solo una clase social, que es la burguesía, va a poder ejercer estos derechos, no porque no se prediquen de todos,
porque se predican en su concepción de todos, sino porque no todos van a poder ejercerlos. Y luego los derechos políticos no todos van a poder ejercerlos porque en efecto, como ya sabemos, durante el siglo XIX se reconoce el sufragio censitario. Hay que estar en el censo para poder votar, y para estar en el censo hay que disponer de determinadas rentas, pagar determinados impuestos, por lo tanto no todo el mundo puede votar. Y estas contradicciones, como digo, hacen que el sistema pues entre en crisis por los problemas y las desigualdades que provoca, y porque está limitando los derechos de la clase trabajadora. Es un Estado al servicio de la burguesía. En la primera mitad del siglo XX, estas contradicciones se ponen de relieve, y justo, como digo, al final de la Primera Guerra Mundial esta crisis es muy evidente. Surgen aquí dos alternativas, simplemente lo vamos a mencionar, que no son una evolución del Estado de Derecho, sino más bien una clara ruptura con el mismo, y que niegan estos propios principios de separación de poderes y los propios derechos fundamentales. Estos son los sistemas comunistas. En 1917 triunfa la Revolución Rusa, y a partir de ahí se va a generar la Unión Soviética, y a partir de ahí todo un conjunto de estados se van a acoger a ese modelo socialista que no reconoce esa separación de poderes ni este modelo propio del Estado de Derecho, sino que se basa en otros principios como la lucha de clases, la dictadura del proletariado, etcétera, etcétera. Y el otro modelo, que es una ruptura del Estado de Derecho en esa fase liberal, pues son los modelos fascistas, el nacionalsocialismo alemán, el fascismo italiano, modelos totalitarios que también suponen la absoluta negación tanto de los derechos como del imperio de la ley, por supuesto, y como de la propia separación de poderes, para precisamente concentrar todos los poderes en una persona, un líder, un Führer, un caudillo. Frente a esto, ¿qué hace el Estado liberal? Pues el Estado liberal va a empezar, sobre todo en toda la época de entreguerras, a regenerarse, a superar algunas de esas contradicciones, incorporando algunos elementos pues, propios de lo que vamos a llamar Estado democrático y de lo que llamamos Estado social. El Estado democrático, por supuesto, tiene sus orígenes desde los inicios del siglo XX, porque en realidad supera una de las contradicciones del Estado de Derecho en su etapa liberal, de lo que llamamos Estado liberal, como es la restricción del derecho de sufragio. En el Estado democrático, el principio ya no va a ser el de soberanía nacional, sino el de soberanía popular. Hemos recordado varias veces a lo largo de este temario aquella polémica entre Sieyès y Rousseau. Rousseau era partidario de la soberanía popular, pero al final triunfa la idea de Sieyès, soberanía nacional, el soberano es el Parlamento, y por lo tanto lo pueden elegir solo los más cualificados, etc. Bien, todo eso se va a superar, y entonces llegamos a un modelo de soberanía popular. Bien, es verdad que no como quería Rousseau, porque no en términos de una democracia directa, sino que es necesaria la elección de representantes, pero también es cierto que se da el paso del sufragio censitario al sufragio universal. Por lo tanto, sea a través de representantes o sea mediante otros mecanismos, instrumentos de participación directa, en todo caso, el Estado democrático supone la superación de ese sufragio censitario para llegar a la soberanía, al sufragio universal, y a ese concepto de soberanía popular. Probablemente Rousseau pues, le parecería que nuestros estados actuales todavía no responden a esa idea de soberanía popular, ni mucho menos porque no tenemos esa participación directa, ni ese sistema de democracia directa, porque seguimos eligiendo representantes, pero en todo caso sí que es cierto que hay ese principio de participación, soberanía popular, sufragio universal, y se reconocen ya de una manera universal todos los derechos de participación política. Es verdad, naturalmente, que en la cuestión de este calificativo democrático puede admitir distintos grados, y todavía pues algunas personas pueden decir, bueno, nuestros estados actuales todavía tienen déficits democráticos, o incluso ahora ya en esta segunda década del siglo XXI, es decir, en los momentos exactamente actuales, se empieza a hablar de la necesidad de regeneración democrática. Regenerar es volver a generar, es decir, es algo que existía pero que quizás se ha perdido o se ha ido pervirtiendo en alguna medida, y por eso ahora se buscan nuevas fórmulas, no tanto una vuelta o
una búsqueda de una democracia directa, pero sí esto que se llama a veces democracia deliberativa o democracia participativa, es decir, que los ciudadanos participen más en la toma de decisiones, no se limiten solo a la elección de representantes y luego queden apartados. Nuestra Constitución, como veremos, permite varias fórmulas, o como hemos visto en realidad, porque ya se mencionó en su momento otras formas de participación directa, pero eso no quita que esto se pueda todavía pues abrir más y fomentar más y dar más cabida a esa participación popular. Pero en principio, cuando hablamos de Estado democrático, estos son los elementos fundamentales y entendemos que en sus líneas generales nuestros estados actuales responden a esta idea. ¿Y qué sucede con el Estado social? Bien, el Estado social es también otra fase que supone la superación del Estado de Derecho en su etapa liberal, o más que la superación, lo que diríamos es un añadido, un complemento, un perfeccionamiento del Estado de Derecho con la incorporación de otros principios. En este caso lo que se trata de corregir es la otra contradicción, el otro déficit grave del Estado liberal, como era el de los derechos. En el Estado liberal solo se reconocen los derechos de libertad, aquí aparecen estas siglas, responden a derechos económicos, sociales y culturales. Esto es un camino largo que empieza quizás en la Constitución de México de 1917 y sigue luego en la Constitución Española de 1931 y luego tras la Segunda Guerra Mundial pues prácticamente todas las constituciones van incorporando estos derechos sociales, económicos, culturales, derechos del ámbito laboral, derechos... Más tarde incluso se habla de una cuarta, de una quinta generación de derechos, algunos incluso de una sexta, ¿no? Porque se incorporan derechos medioambientales y derechos vinculados a avances científicos, tecnológicos, etc. En todo caso, es importante ver cómo aquí lo que hay, quedándonos con la idea del Estado social, es la incorporación de derechos que permitan hacer efectivo y real el principio de igualdad. Ya no solo tenemos la igualdad formal, todos somos iguales ante la ley, por supuesto este principio se mantiene, no se pierde, pero se incorpora otro, según el cual no hay que dar a todos igual, sino hay que dar más al que